días, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Camila Vélez y hoy los invito a permanecer conectados. Este webinar se da gracias a Contífico, sistema contable online líder en el mercado que tiene para ustedes un sinnúmero de beneficios, como lo son sistema contable, punto de venta, facturación electrónica y lo nuevo de hoy, Mercado 593. Así también como múltiples beneficios que se le da tanto a empresarios, contadores y también emprendedores. Se preguntarán, ¿cuál es el tema de hoy o quién es nuestro expositor? Y pues es, como lo ven en la imagen, es Marcelo Molina. Les voy a dar un poquito más a conocer quién es él, pues es ingeniero comercial, contador público, máster en dirección estratégica de empresas y auditor externo calificado por la Super de Compañías. Además que es socio de la auditoría McAfee, así como ustedes lo están viendo en el arte. El día de hoy les presento a Marcelo, no sin antes decirles un poco las instrucciones, pues él va a dar la exposición, va a dar todo su tema, lo va a desarrollar y ustedes van a tener la opción de en el módulo preguntas y respuestas, pues en este caso interactuar con él para que puedan recibir la asesoría directa de parte suya. También los invitamos a seguirnos a través de redes sociales con el nombre Contífico. También Marcelo, me imagino, les va a dar a ustedes las redes para que puedan buscarlo y bueno, comenzar a interactuar y no perderse ninguno de estos eventos que tenemos para ustedes. Marcelo, por favor, encender la cámara para que todos puedan verte. Bienvenido. Buenas tardes a todos los presentes. Desde ya les agradezco por asistir a esta charla que vamos a desarrollar la tarde y noche del día de hoy acerca del NI para pymes. El tema que estamos compartiendo con ustedes es las NI para pymes y después de hacer una breve revisión de las NI para pymes, de las 35 secciones que tiene, poder definir cuáles son las facilidades o los beneficios que tienen las NI para pymes. Es importante conocerlas estas, que son las que más se usan en nuestro Ecuador. También tenemos las NI completas, sin embargo, las NI completas son un poco más complicadas. A veces nosotros los contadores las tenemos miedo, pero simplemente es un poco de conocerlas y con un poco de análisis las podemos aplicar sin ninguna dificultad. Como les decía a nuestra compañera de Contífico, yo soy Marcelo Molina, soy socio de auditoría de la firma McAfee. McAfee Core es una firma ubicada en la ciudad de Quito. Sin embargo, tenemos servicios alrededor del país. Nosotros estamos especializados en el outsourcing contable y también la auditoría. Hemos trabajado mucho tiempo en auditoría y especialmente de auditorías para pymes. Con esta breve introducción, comencemos a ver las NI para pymes. Cabe recalcarles a ustedes que este tema de NI para pymes para mí es muy importante en esta coyuntura de la pandemia, ya que nosotros, la mayoría de empresas que están sobreviviendo son pymes, a pesar de que algunas de ellas ya han cerrado, pero en proporción, en relación a las grandes empresas, las que más tienen apogeo en nuestro país son las pymes. Entonces, vamos a comenzar con la revisión de las NI para pymes y como los dijo nuestra compañera, al final de la charla que yo he preparado para ustedes, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Como ustedes saben, las NI para pymes también son extensas como las NI completas y en una charla de 45 minutos no vamos a poder desarrollar no vamos a poder desarrollar ejercicios y no vamos a poder cubrir muchos temas. Sin embargo, he tratado de hacer
lo más comprensible y lo más importante que tiene estas normas para la aplicación en nuestras empresas. Como les digo, nosotros somos también contadores, entonces también somos parte de la aplicación de las NIP para pymes, no solamente como auditores. Ok, como les había comentado, nuestro tema del día de hoy es NIP para pymes, de Corporación McAfee. ¿Cómo se define una pyme? Básicamente, ustedes saben que aquí vamos a tener dos bases para definir una pyme. Lo que nos dice el IASB antes de iniciar. El IASB es el organismo internacional que es el encargado de la emisión de todas las normas a nivel mundial. Sin embargo, ustedes saben que las NIP todavía no han abarcado todos los mercados contables, como por ejemplo el de Estados Unidos, que maneja los US GAAP. Sin embargo, hay una convergencia de los Estados Unidos hacia el entendimiento con las normas internacionales de información financiera. Y las normas de información financiera están vigentes en más de 100 países alrededor del mundo. Algo muy importante que hizo el IASB era homogenizar las diferentes normas contables que existían en el mundo e ir hacia una sola, que son las NIP. Las NIP para pymes nacieron como una necesidad de que las organizaciones o las entidades pequeñas y medianas tengan sus propias NIP. Sin desmerecer a las NIP completas, las NIP para pymes son mucho más indicadas para las pequeñas y las medianas empresas. Por eso el IASB fue el organismo que también que las emitió allá por el año de 2012. Por otro lado, tenemos la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que también define quiénes son las pymes. En las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, determina cuáles son las entidades consideradas para pymes, con el fin de que las pymes cumplan la implementación y tener sus estados financieros de acuerdo a las NIP para pymes. ¿Qué se considera, qué considera el IASB como una pyme? Considera a todas aquellas pequeñas y medianas empresas que por su naturaleza no tienen obligación de emitir información pública. Es decir, información pública, o sea, una entidad pública se considera a las empresas que cotizan en la bolsa. Es decir, que sus acciones son comercializadas en las bolsas de valores. Por lo tanto, una pyme no tendría esta capacidad. Y los estados financieros que emite una pyme son copropósitos de información general para los usuarios. Como nosotros sabemos, los usuarios de los estados financieros son los usuarios externos, que podrían ser los bancos, podrían ser nuestros proveedores, los organismos estatales. La Superintendencia de Compañías y Valores y Seguros en el Ecuador considera que una pyme es aquella compañía que tiene activos menores a 4 millones de dólares. Sus ventas son menores a 5 millones de dólares y el personal ocupado es menor a 200 trabajadores. ¿Ok? Entonces, con esta definición de pymes, nosotros ya podemos identificar en nuestro mercado ecuatoriano qué empresas deberían ser consideradas como pymes y como tal, cuáles son las empresas que deberían aplicar las NIP para pymes. Como les comentaba, la NIP para pymes está desarrollada en 35 secciones. Las 35 secciones cubren los mismos temas que tienen las NIP y las NIC, porque las NIP cubren algunos temas, sin embargo, todavía no se ha realizado ciertas NIP, por lo tanto están vigentes las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad.
La sección 1 de la NIP para pymes define lo que es una pequeña y una mediana entidad, que como ya lo habíamos visto, son aquellas entidades que no tienen obligación pública y tampoco sus estados financieros tienen son emitidos como información general. ¿Okay? La sección 2 nos habla de los conceptos y principios generales. Por ejemplo, entre los conceptos y principios generales está la comprensibilidad, la relevancia, la materialidad y la importancia relativa, la fiabilidad, la esencia sobre la forma, la integridad, la prudencia, la comparabilidad, la oportunidad, el equilibrio entre el costo y el beneficio, el esfuerzo y el costo desproporcionado. Y también nos habla aquello del principio del devengado. ¿Ok? Entonces, en la sección número 2 se definen todos estos conceptos que hace más de 10 años los conocíamos como parte de los principios de contabilidad generalmente aceptados. También en la sección número 2, aparte de los conceptos básicos, también se nombran los conceptos básicos para el reconocimiento y la medición. En la medición hablamos algo muy importante que se considera como el valor razonable y también como el costo. Tenemos dos principios básicos de medición, el costo histórico y el valor razonable. Y también hablamos del costo amortizado. En los conceptos básicos, en la sección número 2, se van a definir estos temas que son muy importantes, que se van a ir aplicando a medida de que se vayan desarrollando las otras secciones de la NIP para pymes. Luego tenemos la sección número 3, que define los estados financieros. Es muy importante los estados financieros. Nosotros sabemos que es el estado de situación financiera, el estado integral de resultados, el estado de flujos de efectivo, el estado de evolución de patrimonio y las notas aclaratorias. Como ustedes saben, en la NIP número 1 se definen los estados financieros y en la NIP para pymes se define en la sección número 3 los 4 principales estados financieros más sus notas explicativas. Entonces, un juego completo de estados financieros son los 4 estados financieros básicos que les había comentado. También se define la hipótesis de negocio en marcha, un principio que no lo vimos en la sección número 2 de conceptos y principios generales, que sin embargo en la sección número 3 lo desarrolla el IASB. La hipótesis de negocio en marcha, como todos lo conocemos, es aquella que nos dice que el negocio seguirá desarrollando sus actividades ordinarias en circunstancias normales. Esta hipótesis de negocio en marcha es muy importante en esta situación porque hay muchas compañías que no han podido seguir desarrollando sus actividades, por lo cual la hipótesis de negocio en marcha ya no ha sido aplicable y por ende han entrado en un proceso de liquidación. Y también nos desarrollan conceptos generales para la presentación de los estados financieros, que es como yo les había comentado, los estados financieros deben ser presentados con sus respectivas notas a los estados financieros. Luego tenemos la sección número 4, que la sección número 4 nos habla del estado de situación financiera y la información que se debe presentar. En la información que se debe presentar nos define lo que nosotros conoceríamos como los grupos contables y las cuentas contables. Ahí nos define, por ejemplo, en el activo, nos define los grupos contables, por ejemplo, efectivo y equivalentes de efectivo, activos financieros, propiedad, planta y equipo. Entonces, en la información financiera a presentar, nosotros podremos identificar cada uno de los grupos contables, como los conocemos. También nos definirá en qué es el activo, qué es el pasivo y qué es el patrimonio. Luego nos presenta
cómo debemos clasificar las partidas. Y las partidas, como todos lo conocemos, se presentan como partidas corrientes y no corrientes. Y en esta norma nos va a definir las partidas, los activos corrientes y los pasivos no corrientes. Básicamente nosotros en la profesión contable siempre hemos definido que las partidas corrientes son aquellas que se realizan en un periodo de un año o son exigibles en un periodo de un año. Aparte de lo que nosotros ya conocemos del periodo de exigibilidad y el periodo de realización, las NIP para pymes nos define cuáles son también características de esta clasificación. Adicional, la sección número 4 nos define la información a revelar, es decir, las notas que se deberían revelar, qué contienen las notas que vamos a revelar en los estados financieros. Las notas deben revelar las políticas contables, deben revelar un estado de la composición de las cuentas contables y, si fuera del caso, una breve explicación de cómo están compuestas las cuentas contables. Adicional, hay información a revelar muy particular por cada tipo de cuenta. Por ejemplo, en la cuenta de propiedad, planta y equipo, deberemos tener el movimiento, que es los saldos iniciales, compras, bajas y el saldo final. Pero también, por ejemplo, en una nota de los estados financieros sobre los impuestos, se deberán revelar una conciliación tributaria sobre el impuesto a las ganancias, el origen de los impuestos diferidos, el origen de los impuestos diferidos. O, por ejemplo, en una nota de los beneficios a empleados, el método que se ha utilizado para valorar los beneficios postempleo. Esta es la información que nos va a definir la sección número 4 de la NIP para pymes. A continuación, vamos a ver lo que tiene la sección número 5. Las primeras secciones son secciones que nosotros básicamente en el desarrollo de nuestra profesión contable ya lo hemos ido aprendiendo, tanto en la academia como en la parte práctica. En la sección número 5 nos define el estado de resultados integral y nos define los ingresos por actividades ordinarias. Las actividades ordinarias serán todas aquellas que están relacionadas con el giro normal de nuestro negocio. Por ejemplo, si nos dedicamos a la venta de zapatos, o sea, estará todo lo que es la venta de zapatos, el reacondicionamiento de los zapatos si nosotros prestamos ese servicio. También nos define lo que son los costos y el desglose de los gastos. ¿A qué detalle se deben desglosar los gastos y en qué están compuestos los gastos? ¿En qué tipo de gastos? Gastos administrativos, gastos de venta y gastos financieros. Y luego, por último, nos definirá otros resultados integrales. En los otros resultados integrales tendremos, tendremos todos aquellos efectos por la actualización financiera de ciertos activos y pasivos que los vamos viendo más adelante. ¿Ok? Luego tenemos en la sección número 6 el estado de cambios en el patrimonio, el cual debe incluir el resultado integral, que es el que acabamos de desarrollar. También se deberán mostrar los aportes y retiros de los propietarios. Hay algo adicional en la NIP para pymes, que la NIP para pymes nos dice que se puede presentar un estado de resultados integral que también muestre los cambios en el patrimonio, cuando los cambios en el patrimonio no hayan sido importantes. Lastimosamente, ustedes saben que por regulaciones que tenemos aquí en el país, tenemos ciertas reservas. Entonces, esas reservas nos impedirían presentar un estado de resultados integral que muestre los cambios en el patrimonio. Si fuera una entidad que solamente ha tenido en su patrimonio el efecto de los resultados acumulados, no fuera necesario presentar dos estados financieros.
Luego tendremos la sección número 7, que define, que trata sobre el estado de flujos de efectivo. En el estado de flujos de efectivo, que es uno de los dolores de cabeza de los contadores, a ciertas veces nos comenta cómo debemos presentar y nos muestra que el estado de flujos de efectivo tiene 3 secciones principales: las actividades operativas, las cuales las podemos presentar por el método directo o el método indirecto, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. ¿Ok? La sección número 8 se refiere a la nota de los estados financieros. Como ya lo habíamos comentado hace un momento, las notas a los estados financieros deberán tener un resumen de las políticas contables. Ahora la Superintendencia de Compañías nos solicita un manual de procesos y procedimientos contables, y aquí está la primera parte de ese famoso manual: las políticas contables que vamos a aplicar. Y las políticas contables básicamente estarán basadas en las normas internacionales de información financiera en cada uno de los apartados de acuerdo a los activos o a los pasivos que tenga la entidad. Notas de acuerdo a las notas se organizan de acuerdo al orden de los estados financieros, es decir, primero irán las notas de activos, pasivos, patrimonio, resultados. Adicional, deberemos revelar en las notas a los estados financieros cualquier otra información relevante. ¿Ok? Vamos a la sección número 9, que nos habla de los estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados nos menciona que solo serán necesarios cuando haya una inclusión de subsidiarias y que las subsidiarias estén bajo el control de la compañía matriz. ¿Cuándo no presentar estados financieros consolidados? Es lo que les había mencionado. Cuando, por ejemplo, cuando en los casos en que el control no lo realiza la matriz, a pesar de que podría tener un capital sustancial. Y también nos habla de los estados financieros combinados. La sección número 10 nos habla de políticas, estimaciones y errores contables. No se aplican, esto es muy importante porque en la sección número 10 nos comenta que no deberíamos aplicar políticas a partidas inmateriales. Como lo habíamos visto en la sección número 2, donde define ciertos conceptos, aquí nos va a hablar, no, ahí se define la materialidad, y aquí ya nos menciona que si son partidas inmateriales no es necesario aplicar ciertas políticas contables. Los cambios en estimaciones, los cambios en estimaciones de acuerdo a esta norma serán prospectivos. Es decir, si el día de hoy yo decido cambiar el método de depreciación, no lo voy a recalcular hacia atrás, sino lo voy a recalcular hacia adelante. Eso es, los cambios de estimaciones son prospectivos. En relación a la detección de errores, en cambio, esto es a lo contrario. Cuando yo he detectado un error, deberé hacer las correcciones retrospectivamente. Es decir, debería recalcular el efecto que debió hacer por un error contable. Esto es lo que revisamos en la sección número 10. Voy a tratar de ser un poco más breve porque son 35 secciones y el tiempo nos apremia. Lo importante es conocer cada una de las secciones. Luego tenemos la sección número 11, que es los instrumentos financieros básicos. Y en instrumentos financieros básicos tendremos activos financieros y pasivos financieros. Los activos financieros vienen a ser nuestras cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, así como también las inversiones temporales. Y los pasivos financieros vendrán a ser nuestras cuentas por pagar. Nos define cuál va a ser la medición inicial, que debería ser al costo, y la medición posterior, que debería ser al costo amortizado. También tenemos instrumentos de patrimonio con cotización, es decir, estamos hablando de todos aquellos instrumentos que nosotros tengamos, como por ejemplo acciones de otra compañía. Y por último, la sección número 11 nos comenta acerca del deterioro de los activos.
y la forma de calcular el deterioro de los instrumentos básicos financieros. Y es lo que comúnmente nosotros nos conocemos como determinar una provisión, la provisión de incobrables, lo que técnicamente en contabilidad se conoce como el deterioro. El deterioro, aquí ahora tenemos la NIM número 9, pero la NIM número 11 no aplica los conceptos de deterioro de la NIM número 9, que son mucho más complejos. Aquí básicamente se basa en calcular de los flujos de efectivo descontados que no recibiremos sobre ese activo financiero. La sección número 12 nos habla de otros temas relacionados con instrumentos financieros y se llama la contabilidad de coberturas. ¿Qué es la contabilidad de coberturas? Es cuando un instrumento financiero cubre cierto riesgo de pérdida de que se podría ocasionar. Y aquí nos está hablando de temas relacionados como la NIC 39, que ya no está vigente por la entrada en vigencia desde el año 2018 de la NIC 9. ¿Okay? A la final, la convergencia de estas dos secciones van a convergir en la NIC número 9 y ahí vamos a tener un poquito de complicación en la determinación del deterioro. Vamos con la sección número 13, que nos habla de los inventarios. En el valor de los inventarios estará el valor neto de realización, los métodos de valoración aceptados, que ustedes ya lo conocen, que solo son aceptados el promedio y el FIFO, y las pruebas de deterioro. Aquí es importante recordar un poquito qué es el valor neto de realización, que es el precio de venta estimada menos los costos de terminación y ventas. Luego tenemos la sección número 14, que está relacionada con inversiones en asociadas. Nos define qué es una asociada, es cuando el inversor posee control sobre una subsidiaria. Y existen ahí 3 métodos para valorar las inversiones en asociadas: el método del costo, el método de participación y el método del valor razonable. Y el método del valor razonable, que es el que más vamos a utilizar, es el precio de la transacción menos los costos de la transacción. Es decir, por ejemplo, una compra de un artículo, digámoslo, pongámosle así un ejemplo súper fácil. Me cuesta, la transacción me costó, por ejemplo, compré acciones de una compañía, me costó $300,000. Ya, esos $300,000 menos los costos asociados de la transacción. Los costos asociados de la transacción será, por ejemplo, la notarización, los costos de abogados. Es decir, a lo que me costó la transacción, le disminuyo esos costos y ahí tengo el valor razonable. ¿Ok? Luego luego vamos a la sección número 15, en la que trata sobre inversiones en negocios conjuntos. Y se define que es un negocio conjunto y es un acuerdo contractual por una actividad económica puntual. Y los métodos de medición. Los métodos de medición, como los habíamos comentado en la lámina anterior, van a ser el método del costo, el método de la participación y el método del valor razonable. El método de la participación es decir, cuánto cuesta ese negocio multiplicado por mi participación. Un negocio conjunto, por ejemplo, podría ser un joint venture de unas empresas para determinar una explotación determinada de cierto recurso. Luego hablamos de las propiedades de inversión. Define qué es una propiedad de inversión. Es todos aquellos activos por los cuales nosotros vamos a rentar o arrendar con el fin de contar con recursos financieros adicionales. La medición inicial y la medición posterior. Y en este tipo vamos a hablar del costo histórico y del costo amortizado. Y menos el costo, la medición posterior es el costo histórico menos el deterioro. ¿Ok? Luego tenemos la sección número 17, que trata sobre propiedad, planta y equipo, la medición inicial, que es relacionada con el costo histórico, la medición posterior, que por ejemplo será la revaluación de los activos,
La depreciación, que nosotros como contadores o como gerentes de las empresas debemos determinar los porcentajes de uso real o de duración de ese activo, no necesariamente van a ser los porcentajes que nos dice la ley. Y por último, el deterioro. El deterioro será marcado por cuando haya tengamos información sobre que ese activo, esa propiedad, planta y equipo ya no nos está dando, no nos está proporcionando ingresos. Tenemos luego los activos intangibles y esta norma nos ayuda a identificar cuáles son los activos intangibles, la medición inicial, que es como les había comentado, que debería ser el costo histórico, la medición posterior y la amortización, que la amortización es la depreciación, pero la amortización en este caso va a estar basada en la vida útil del activo intangible. Va a ser proporcional a la vida útil del activo intangible. Es un concepto parecido a la depreciación, pero este está relacionado con la vida útil del activo que vamos a explotar. Luego tendremos la sección número 9 de combinaciones de negocios y plusvalía, es decir, cuando entre una entidad y otra entidad deciden fusionarse para obtener un negocio, un negocio como tal. Tenemos los métodos de adquisición y la plusvalía. Aquí se define cuál es la plusvalía. Es cuando el costo va a ser menor a la transacción que hemos pagado. Luego tenemos los arrendamientos y la sección número 20 sobre arrendamientos, y ahí vamos a tener la clasificación, medición inicial y la medición posterior. La clasificación, básicamente aquí deberemos identificar si es un arrendamiento operativo o si es un arrendamiento financiero. Y la medición inicial, como siempre lo habíamos comentado, es al modelo del costo histórico. Y la medición posterior va a ser al costo amortizado, dependiendo de la transacción. Por último, luego tenemos la siguiente sección, la sección número 21, que nos habla sobre provisiones y contingencias. Ahí vamos a tener, nos define que nosotros debemos hacer provisiones por beneficios a corto y a largo plazo, por empleados y por impuestos a las ganancias. También nos define que nosotros debemos hacer provisiones cuando las provisiones tienen una probabilidad y nos define cuándo va a suceder esta probabilidad. Si la probabilidad es grande, nosotros deberíamos realizar la provisión. También nos habla de la medición o cuantificación y vamos a medir un hecho sobre los recursos que se podrían desembolsar. Entonces, nos da pautas para hacer la cuantificación de una provisión requerida. Y también nos habla de cómo debe informarse. Estas deben revelarse en estados financieros. ¿Para qué se constituyen las provisiones? La sección número 22 nos habla de pasivos y patrimonios, pero no es que regresamos a definir qué es un pasivo y qué es un patrimonio, sino nos hace la distinción entre instrumentos de pasivo y cuándo son instrumentos de patrimonio. Por ejemplo, una obligación. La emisión de obligaciones es un instrumento de pasivo, pero si esa emisión de obligaciones está atada a la emisión de acciones ordinarias o preferentes, se convierte en un instrumento de patrimonio. ¿Y esto cómo lo definimos? ¿Cómo se puede identificar? De acuerdo a la esencia contractual, es decir, al contrato que se haya emitido para emitir este tipo de pasivos, emitir las obligaciones. ¿Ok? La sección número 23 nos habla sobre los ingresos por actividades ordinarias. Habla del reconocimiento de los ingresos, del análisis de riesgo, que debemos hacer un análisis de riesgos para poder determinar si existen ingresos ordinarios. Y nos habla del método del avance. El método del avance básicamente nos sirve para medir los ingresos en servicios. Tenemos la sección número 24 sobre subvenciones del gobierno y nos habla de la diferenciación de beneficios. Cuando nosotros recibimos un dinero por una actividad, se convierte en una subvención, pero cuando nosotros recibimos, por ejemplo,
beneficios tributarios o exenciones particulares para un tipo de negocio en particular, no es una subvención del gobierno. En la sección número 24 de la NIP para pymes podremos conocer unos conceptos más puntuales para poder definir y diferenciar los beneficios. Y también nos habla del método de medición. Luego tenemos la sección número 25 que nos habla sobre costos de préstamos. Y ahí los costos de préstamos, como nosotros sabemos, es el costo financiero, que son los intereses. Nos dice que debemos medir de acuerdo a la metodología del interés efectivo. Y también identificar todos aquellos costos adicionales que se convertirían en costos financieros. Por ejemplo, el impuesto de Solca. Se convertiría, si nosotros adquirimos un préstamo, se convertiría en un costo financiero. Por ejemplo, también las comisiones que nos van a cobrar las instituciones financieras por la emisión de un préstamo que nos van a otorgar, también se constituye en un costo de préstamo. Y en la NIP para pymes nos habla algo muy particular que en la NIP completa no nos menciona, es que los costos por préstamos no son capitalizables, es decir, no se pueden constituir en un activo. La sección número 3 nos comenta sobre pagos basados en acciones. Estos son instrumentos de patrimonio, es decir, por ejemplo, hay compañías en los Estados Unidos o en Europa que los beneficios postempleo para los empleados se van a cancelar mediante parte del patrimonio, es decir, esos empleados se constituyen en accionistas o en socios de cierta compañía. Nos habla de esos pagos basados en acciones. Y algo muy importante que ya hemos conversado anteriormente, que ya vimos en la sección número 11, en la sección número 13 y en la sección número 17, que es la de instrumentos financieros, la de inventarios y la de propiedad, planta y equipo, siempre nos hablaba que nosotros vamos a medir. La medición posterior va a ser el costo menos el deterioro. En la sección número 27 nos comenta cómo se va a hacer este deterioro, qué tipos de activos aplica el deterioro, que es justo lo que les acabo de comentar, cuando existe deterioro, es decir, cuando lo que también ya les había comentado, es decir, que cuando nosotros tenemos información de que ese activo no nos va a generar más ingresos, estamos claramente sobre un activo que deberíamos calcular el deterioro. El valor neto de realización, que es una forma de calcular el deterioro para los inventarios, y el método de deterioro, que es el importe, que es cuando un activo, cuando su costo es inferior a su importe recuperable, ahí deberemos reconocer un deterioro. Y el importe recuperable es el valor razonable versus el valor en uso. ¿Ok? Luego tenemos la sección número 31, que nos habla de economías en hiperinflación. Gracias a Dios, por la dolarización no tendríamos la aplicación de la sección número 31, que como les comentaba es la hiperinflación. Aquí se define criterios de cuándo sucede la hiperinflación. Por ejemplo, un criterio de hiperinflación es cuando, por ejemplo, la mayoría de transacciones se miden en una moneda extranjera. Cuando los ingresos de la población también se miden en moneda extranjera. Cuando las tasas de salarios se miden al índice de precios del consumidor. Nos habla de los métodos de expresión de los estados financieros, es decir, cómo debemos llevar ciertas cuentas a un valor real, es decir, cómo vamos a aplicar la reexpresión en los estados financieros. La sección número 32 nos habla de hechos ocurridos después del periodo que se informa, es decir, y ahí lo que nos habla es de cuantificar o revelar. Esta sección número 32, los auditores, nosotros les hemos tenido que aplicar en esta pandemia porque hemos debido revelar
A pesar de que fue posterior al 31 de diciembre de 2019, hemos tenido que revelar la situación que estamos viviendo en los estados financieros. Y esto es lo que nosotros conocemos como hechos después del periodo que se informa. En la sección número 33 tendremos información a revelar sobre partes relacionadas. Se define quiénes son nuestras partes relacionadas, las transacciones realizadas y beneficios al personal de la gerencia es lo que debemos revelar. Perdón, pero ha habido los beneficios a los empleados, también está en la sección número 28. Los tipos de beneficios, tenemos beneficios a corto y a largo plazo. Los métodos de cuantificación, nos habla del método actuarial, pero es muy importante porque en la sección número 28 no nos obliga a que nosotros debamos contratar un actuario para determinar los beneficios a largo plazo. En los impuestos a las ganancias, tanto en impuestos corrientes como impuestos diferidos. El impuesto corriente sería el impuesto a la renta y el impuesto diferido sería el efecto que se origina por las partidas temporales. En la sección número 30 habla sobre la conversión en moneda extranjera. Primero debemos determinar cuál es la moneda funcional y los mecanismos de conversión. Por ejemplo, a las partidas de activos de efectivo y equivalentes de efectivo no se aplicaría una conversión en una moneda extranjera al tipo de cierre. Esos son los mecanismos de conversión. Luego tenemos la sección número 34 de actividades especiales. Ahí tenemos el tratamiento contable diferenciado de los activos biológicos para exploración y evaluación de recursos minerales y para acuerdos de concesión de servicios. Un acuerdo de concesión de servicios, por ejemplo, sería las carreteras que tenemos aquí en el Ecuador. La sección número 35 nos habla de la transición de las NIP para pymes, la preparación a los estados financieros, y si es la primera vez que aplicamos NIP para pymes, nos habla sobre tenemos que realizar una conciliación del patrimonio, los efectos que tenemos por la aplicación de las NIP para pymes. Con todo esto que hemos visto, un breve resumen de qué comprende las NIP para pymes, nosotros podemos definir cuáles son los beneficios que tenemos para el NIP para las industrias. Tenemos la mejora de la comparabilidad de la información, porque nos ayuda a hacer un benchmarking con otras compañías. Las otras compañías van a aplicar las mismas normas contables, entonces podremos compararnos con otras compañías. Son un marco propicio para que las crimen implementen sus transacciones comerciales. No vamos a tener efectos mayores en la compra y la venta de ciertos productos, porque nos habla del valor, nos habla del valor de realización, y facilita el acceso de las pymes a proveedores de bienes y servicios transfronterizos. Es decir, nuestros estados financieros pueden ser analizados por entes de créditos, por proveedores del exterior, con la misma facilidad de la empresa de esos países. Es decir, uno de los beneficios es que hemos homogeneizado las políticas contables. ¿Ok? Eso es en cuanto les he podido comentar sobre las NIP para pymes, de acuerdo al tiempo que nos dio Contífico. Teníamos 45 minutos para presentar. Lastimosamente, como les digo, las NIP para pymes es un tema no tan complejo como las NIP completas, pero he tratado de abarcar todas las NIP para pymes, es por lo menos que las conozcamos, y ahora ya sabemos, si alguien nos dice qué tiene las NIP para pymes, ya sabemos qué tienen cada una de las 35 secciones. Eso es lo que les puedo decir. Vamos ahora con la sección de preguntas y respuestas. Ahí está mi correo corporativo y mi celular. Si ustedes tienen alguna duda o necesitan algún asesoramiento sobre algún tema particular de las NIP para pymes, estoy a las órdenes, me pueden hacer cualquier consulta. ¿Ok? Vamos con las preguntas y respuestas.
Excelente, Marcelo. Por favor, confírmame que sí se está viendo la diapositiva de preguntas y respuestas. Y pues vamos a dar paso a este momento de interacción. Es importante que ustedes puedan realizar sus preguntas para que de todo lo que ha dicho Marcelo, nos ha instruido, nos ha capacitado en este momento, nos vayamos con todos los recursos y podamos aplicarlos. También queremos agradecer a las personas que se han unido desde la transmisión de Facebook, a las personas que nos están viendo por Zoom y pues a las que nos van a ver también a través de nuestra plataforma de YouTube, ya que subimos todos los webinars por ese medio. Y Marcelo, preparado por favor para la primera pregunta y nos dicen, ¿qué sanciones pueden ser impuestas por la no implementación de las NIF? Bueno, la superintendencia de compañías lo que podría, no tenemos, o sea, cuando emitió la resolución sobre la implementación del NIP para pymes, no tenemos unas sanciones pecuniarias como tales, pero sin embargo podríamos tener un llamado de la superintendencia de compañías y nos podría llegar hasta intervenir, que eso es la sanción más grave que podríamos tener. No existen sanciones pecuniarias, pero como tal, pero sí tenemos un llamado de atención que podría incluso llegar a la intervención y si no están de acuerdo, si existen algún problema, podríamos llegar incluso hasta la disolución y liquidación de la empresa. Muy conciso, Marcelo, y vemos que has dado varias NIF muy importantes, pero en tu conocimiento, ¿cuáles son las dos que se resumen en que son fundamentales? Así que tú dirías, no nos podemos olvidar de esto. Básicamente los instrumentos financieros y propiedad, planta y equipo. Esas son las fundamentales. Pero también dependiendo de la naturaleza de la naturaleza de la compañía y a qué se dedica. Por ejemplo, es muy importante el reconocimiento de ingresos, la sección sobre reconocimiento de ingresos y la sección sobre inventarios. Si es una empresa comercial o es una empresa industrial en cual siempre el negocio gira alrededor de la venta de inventarios o la conversión de inventarios, es muy importante la de inventarios. O sea, todo depende de la naturaleza y a qué se esté dedicando nuestra empresa. Pero para mí, todas son importantes. Y hay algunas que en nuestra realidad, en nuestro país, no son aplicables, como por ejemplo hablábamos de los instrumentos de activos pasivos y patrimonio. Entonces, esa sí es un poco, no muy aplicable, pero no podríamos decir que no es relevante. Muy bien, Marcelo, y continuamos e invitamos a las personas todavía a seguir conectadas, que esto no se acaba, estamos en el momento cumbre en el cual ustedes van a poder dar las preguntas y Marcelo la respuesta del caso. Continuamos, dice, buenas tardes, ¿cómo se contabilizaría un equipo recibido en comodato con ASNIF? Bueno, ahí deberíamos aplicar la sección sobre arrendamientos, porque un activo en comodato se convierte en un arrendamiento, pero se convierte en un arrendamiento en el cual va la contraprestación o la salida del pasivo, no vamos a tener un efectivo, pero debemos medir y determinar cuál es el costo de esa transacción. La respuesta de eso está en el análisis de la sección aplicable sobre arrendamientos. Y continuamos, nos dicen, para un estudio NIF, para pymes, ¿dónde se encuentra toda la literatura o toda la información para ahondar en este tema? Bueno, la NIP para pymes fue emitida por el IASB y tenemos la última actualización, la actualización del IASB. Antes era un poco complicado porque deberíamos pagar por las NIP, pero sin embargo el IASB ya ha emitido y corren en las redes ejemplares gratuitos. Si ustedes gustan, se pueden comunicar a mi Facebook, a mi correo electrónico que les presenté y yo les puedo enviar la NIP para pymes completa y algunos análisis que nosotros tenemos sobre ciertos puntos que se requieren de la NIP para pymes. Si las buscan en la página del IASB,
en el IASB ya hay una sección en español y ahí podrían descargarse la NIP para pymes. Pero si les dificulta y no han podido acceder, estoy a las órdenes de mi correo y yo les puedo mandar la NIP para pymes. Muy buenas respuestas, Marcelo. Seguimos. Si hablamos de pequeñas y medianas empresas, ¿cuánto sería el monto mínimo para poder aplicar las NIF para pymes? Bueno, no es que tengamos, a ver, ahí hay un tema, ahí es un tema bastante importante, porque nosotros tenemos, a ver, yo he trabajado, nosotros tenemos un background en casi todas las industrias y también en todo tipo de entidades, tanto gubernamentales, no gubernamentales y de la economía popular y solidaria. Entonces, lo que yo les podría decir es que también depende de la ley de régimen tributario interno. La ley de régimen tributario interno nos dice que las entidades, los contribuyentes, sean personas naturales o sean personas jurídicas, cuando están obligados a llevar contabilidad, deben aplicar las normas que estén vigentes por las entidades de control. Entonces, de acuerdo a la Superintendencia de Compañías, no hay un monto mínimo. Allá, si es una compañía que tiene $800 de activo contra $800 de activos, debe aplicar la NIF para pymes. ¿Ok? Si estamos hablando de un banco, deberá aplicar el Código Único de Cuentas de Instituciones Financieras. Si estamos hablando de una organización de la economía popular y solidaria que están regentadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ellos tienen dos normas. Tienen el Código Único de Cuentas para entidades no financieras y entidades financieras. Las entidades financieras son las cooperativas y las entidades no financieras son aquellas asociaciones productivas. Entonces, no tienes un monto, pero para definir qué normas te aplican, deberías conocer cuál es tu ente de control. Y según ello, definir qué normas te aplican. Nosotros te podríamos ayudar, depende de tu organización, a definir qué normas contables y si es posible, asesorarte en cuáles son las normas mejor aplicables para tu empresa o para tu entidad o tu organismo. Excelente, Marcelo, y ese es uno de los propósitos por los cuales Contífico les trae este tipo de eventos, de recursos, para que ustedes puedan también asesorarse de la mano de otras instituciones como la de McAfee, para que ustedes puedan realizar todas sus operaciones dentro de su empresa, o si están asesorando a alguien, o si son estudiantes, puedan realizarlo de la mejor manera. Continuamos. Nos dicen, implementando las NIF en las pymes, tenemos más probabilidades de encontrar inversionistas y hacer préstamos a las instituciones financieras. Sí, no, ¿qué nos dices? Por supuesto, porque las normas de información financiera van a sensibilizar tus estados financieros, van a dar mayor información al inversionista y también a tus proveedores. Y lo más importante de la aplicación de una norma internacional de información financiera, no es que solamente tú vas a poder captar recursos en el Ecuador, sino vas a poder captar recursos en cualquier parte del mundo que esté dando créditos. Entonces, realmente sí, es un instrumento para que tus estados financieros sean susceptibles de crédito. Marcelo, por aquí nos dicen, por favor, repetir el correo. Imagino que te quieren buscar también. Si puedes, compártenos las redes. Ok. ¿Cómo te encontramos? Ya, mi correo electrónico es marcelo.molina@macoficorp.com. les letreo, MACOFICORP.com. Estamos en Facebook como Corporación McAfee y estamos en Instagram como Marcelo Molina. Esas son las redes sociales que nosotros utilizamos. En la página de Facebook nos encuentran como Corporación McAfee. Y mi correo es el que ya les había comentado. Estamos para servirles y para cualquier asesoramiento de las normas.
Tal vez de pronto podamos hacer un webinar sobre las normas contables de la economía popular y solidaria, que hay muchas organizaciones ahora en ese sentido. Muy buena recomendación. Marcelo, nos preguntan también, ¿las entidades sin fines de lucro están obligadas a acogerse a las NIF y desde cuándo o cómo lo harían? Bueno, ese es un tema no bastante complicado, sino que es un tema que es un caso de análisis. O sea, las normas de instituciones, las normas internacionales de información financiera están dedicadas para todas aquellas entidades que tengan un fin lucrativo. Entonces, desde mi punto de vista, no deberían aplicar las normas de información financiera para pymes, para organizaciones sin fines de lucro. Ahí lo que deberían aplicarse es los principios de contabilidad generalmente aceptados y deberían preguntar cuál es el organismo que las controla, porque hay organismos que le controlan que podrían ser la economía popular y solidaria y otra podría ser simplemente el Ministerio de Bienestar Social, el cual no ha emitido una regulación sobre normas contables. Financieramente en el exterior, las organizaciones sin fines de lucro se basan en un FASB de los Estados Unidos sobre organizaciones sin fines de lucro. Las NIP no han emitido una NIP ni para pymes ni para NIP completas para organización sin fines de lucro. Muy bien, Marcelo, también nos dicen que por favor nos ayudes aclarando un poco el tema de que si tiene obligación pública, no tiene, las NIF, recordar un poquito eso. Ya, ok. Una organización con interés público es aquellas organizaciones que cotizan en la bolsa de valores, pero también pueden ser consideradas. Ahora, recuerden que a partir del habrá sido de unos 2 años atrás, la bolsa de valores ya se abrió no solamente para negociar acciones de compañías, sino para negociar emisión de obligaciones o incluso también hay un proyecto piloto para negociar facturación. Entonces, si es una organización que va a participar en el mercado de valores, debe aplicar las NIF completas. Pero si es una organización que no va a aplicar eso, debería aplicar ni para pymes. Entonces, esa es una entidad de interés público. Ahora, también hay otra clasificación emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que define también cuáles son instituciones, diré entidades de interés público. Y las entidades de interés público, aparte de las que les digo que cotizan en bolsa, son las entidades de interés público, son por ejemplo compañías de seguros, compañías inmobiliarias, compañías de auditores, de auditoría, compañías que tengan que ver con proyectos de construcción, pero sin embargo estas compañías de interés público que le define la Superintendencia de Economía Popular y de la Superintendencia de Compañías, estas deben aplicar ni para pymes de acuerdo al monto de los activos. Que ya lo habíamos visto, que son las que les presentamos en las láminas, que eran 7 millones, 5 millones, no recuerdo, pero las que están en la lámina sobre 4 millones de activos. Esa es la... Sí, Marcelo, sé que igual siempre quedan preguntas o tal vez ingresaron un poquito tarde, tal vez justo hubo una distracción y lo que siempre recomendamos es que ustedes puedan ir a ver el video a YouTube ya que nosotros lo subimos, tal y cual Marcelo ha dado la exposición, ustedes pueden revivir este webinar a través de esta plataforma. También se preguntarán por qué está esa lámina en este momento. Y es que Contífico es el ente organizador de todo este tipo de eventos. Nosotros lo damos de manera periódica, todos los martes y jueves con diferentes temas. ¿El objetivo cuál es? Que ustedes puedan tener todas las herramientas, ya sean contables, financieras, herramientas digitales, para que ustedes puedan sacar adelante sus negocios. ¿Qué te parece, Marcelo?
Excelente, me parece una excelente idea. Nosotros somos socios estratégicos del Contifico, utilizamos el sistema de ustedes en muchos de nuestros clientes y siempre les recomendamos y es una muy buena idea esto de los webinars justo en este tema de la pandemia que hemos tenido que nos imposibilita tener la capacitación presencial, nos ayuda mucho y hemos conocido bastantes temas. Y como ya les digo, estamos a las órdenes. Tal vez de pronto podemos hacer otro webinar sobre otras normas contables en otros organismos. Muy bien, y por acá nos están levantando la mano y vemos que Verónica nos ha escrito varias preguntas y nos dice, el tema de las NIF es la organización que se conecta con el estado de resultados y el balance general, nos pregunta. ¿No puedes repetir la pregunta porque no está, como que está media? Muy rápida, ya. El tema de las NIF es en la organización o es la organización que se conecta con el estado de resultados y el balance general. Ya, las NIP son las normas que te definen cómo debes de emitir tus estados financieros, cómo debe estar presentado tu estado de resultados y tu balance general. Esa es la conexión. Son las normas que te definen cómo vas a presentar. Muy bien. Sé que, sé que se deben de quedar muchas preguntas, como nosotros llamamos este módulo preguntas y respuestas. Intentamos abarcar todas, también las que nos envían por Facebook y las diferentes redes por las cuales se transmite este evento. Les recordamos seguirnos en redes sociales, tanto a Marcelo, ahí está el nombre McCoffee, googleen y lo podrán encontrar. También a Contífico, es tan fácil obtener este tipo de instrucción, de beneficios. También como sistema contable tenemos muchos descuentos para las personas que puedan ingresar, también promociones, tenemos beneficios para contadores, tenemos beneficios para empresarios. Por favor, si desean saber más, registrarse en nuestra página web www.contifico.com. Y Hay como... algo que, Sí, no, Marcelo. para interrumpirte y ayudarte, No, para, dime. para el tema, por ejemplo, del cálculo de deterioro de los instrumentos financieros, necesitamos una base de información bastante grande y Contifico en el tema de cuentas por cobrar nos da esa información y nos puede ayudar a calcular muchas cosas que necesitamos para la aplicación de las NIP. Eso es lo que siempre decimos. Por favor, digitalicen su negocio. Antes creían que este tema era solo para grandes corporaciones. No, el digitalizarse está incluso en poder llevar uno el mejor control de sus ingresos, el poder tener facturación electrónica, el poder llevar el control del inventario. Son muchas cosas que te ahorran tiempo y ese tiempo que uno antes lo invertía en, yo siempre digo, en escribir a mano o contactar a un cliente para entregarle la factura física. No, ahora este tiempo lo podemos invertir en que nuestro negocio realmente crezca mucho más. Marcelo, antes de culminar, porque esta parte siempre llega a su fin, quiero comunicarles que nuestro próximo evento va a ser el día martes 11 de agosto con el tema ¿cuáles son los beneficios tributarios 2020? Como siempre, también tenemos un experto de primera, Jorge Luis Ron, y de parte de Contífico, Marcelo, contigo, totalmente agradecidos también con McCoffee, porque ha permitido que tú estés con nosotros. Por favor, ayúdanos con unas palabras de despedida, asimismo agradecerles a toda la audiencia. Muchas gracias por la atención a la gente que participó el día de hoy. Muy agradecido. Estamos a las órdenes, como les había comentado en las redes sociales. Y este momento que nos ha hecho que nuestros negocios se hayan vuelto más web, aprovechemos la tecnología, aprovechemos Contifico, que es una muy buena herramienta, la cual nosotros usamos y recomendamos. Y estamos aquí para darnos una mano entre contadores y colegas. Es el momento de aunar esfuerzos y sacar adelante nuestro país. Palabras precisas. Muchas gracias a todos los que han estado conectados con nosotros y los invitamos a seguir en nuestros próximos eventos. Muchas gracias y nos despedimos con esto. Buenas noches.